insisto, nuevamente, vean los PowerPoint en modo presentación, que aparecen todo este tipo de problemas muy bien explicados. Todos, los de porcentaje, regla de tres simple, regla de tres simple inversa directa, compuesta inversa y compuesta directa. ¿Ya? Véanlo. Ahora, lo otro. Estos dos ejercicios que vamos a ver ahora, a ver, ¿cómo se los digo? Para que no suene tan... Cuando vean la prueba, les van a aparecer familiares. ¿Ya? Ahí, dejémoslo ahí nomás. ¿Ok? ¿Me entendieron, sí o no? Sí, profe. Ya, perfecto, perfecto. Entonces los vamos a explicar muy bien y pongan atención, ¿ya? Dice el ejemplo 3. 8 enfermeras pueden atender a 12 pacientes en 10 horas. Y la pregunta es, ¿cuántos pacientes pueden atender 12 enfermeras en 5 horas? Entonces, como ven, es un problema en donde está metido el tiempo. Aquí hay tiempo, hay horas, ¿verdad? Hay personas y hay horas. Por lo tanto, esto es una relación inversa. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué está preguntando? ¿Cuántos pacientes? ¿Verdad? ¿Cuántos pacientes? Entonces, esa variable en la tabla la ponemos al final. Al final. Los pacientes van al final en la tabla. En el último lugar. ¿Ya? Porque así es más fácil calcular todo lo que nos están pidiendo. Es más fácil. ¿Ya? Entonces, empezamos con el método que ya conocemos, colocamos los datos del problema que nos está indicando, los datos que sabemos. Dice el problema, 8 enfermeras trabajando 10 horas diarias, ¿verdad? 8 enfermeras trabajando 10 horas diarias atienden a 12 pacientes. Atienden a 12 pacientes. ¿Se fijan? En el problema, o sea, hay que ordenar los datos en la tabla. ¿Ah? ¿Y cómo los ordenamos? Así, primero las enfermeras, luego las horas y al final los pacientes, la cantidad de pacientes. Entonces, claro, el problema no lo está diciendo en ese orden, pero nosotros los ordenamos en la tabla. Al final colocamos los pacientes, que es lo que nos están preguntando. Entonces, colocamos 8 enfermeras trabajando 10 horas diarias, atienden 12 pacientes. Luego, en la segunda fila, reducimos a la unidad la primera variable, enfermera. Decimos que una enfermera, trabajando las mismas 10 horas diarias, atiende a 12 pacientes. No, pues, tiene que atender a 12 pacientes dividido en 8. Porque 12 pacientes lo atienden 8 enfermeras, pero estamos viendo una enfermera, por lo tanto es 12 dividido en 8. Y eso da 1,5 pacientes. 1,5. Ya, eso no quiere decir que tomamos el bisturí y empezamos a cortar pacientes por la mitad. No se trata de esos problemas. Simplemente que esto es una relación matemática, o sea, nos está diciendo que una enfermera trabajando 10 horas solamente puede atender a un paciente y medio, no más que eso, ni menos. ¿Se fijan? Ya. Entonces, en la tercera, seguimos en la tercera fila, decimos ahora que una enfermera trabajando ahora 1 hora diaria, 1 hora, ya no son 10 horas, es 1 hora. Por lo tanto, tiene que atender a menos pacientes todavía. ¿Cuánto menos? Bueno, 1,5 dividido en 10. Y 1,5 dividido en 10 es 0,15. 0,15. Ustedes eso lo hacen en la calculadora, así que no se preocupen por estos números. La calculadora ayuda mucho en este caso, ¿verdad? Entonces,
Aquí nos da el dato clave. Bueno, lo voy a poner en rojo para que se note que es un dato clave. 0,15. O sea, una enfermera trabajando 1 hora diaria atiende a 0,15 pacientes. O sea, no sé, alcanza para atenderle la cabeza o los pies, no va. O sea, pero numéricamente solamente puede atender a esa cantidad de pacientes, 0,15. Entonces, con ese dato clave, ya puedo resolver el problema y ver qué me están preguntando. Entonces digo, ahora, ¿cuántas enfermeras son? Son 12. 12 enfermeras trabajando 1 hora diaria. Siempre tengo que ir en orden, ¿verdad? Una cosa primero y después la otra. 12 enfermeras trabajando 1 hora diaria, atiende 0,15, que es lo que puede atender solamente una enfermera, multiplicado por 12. ¿Por qué? Porque son 12 enfermeras ahora, son 12. Y eso da 1,8 pacientes. Es decir, 12 enfermeras trabajando 1 hora diaria puede atender a 1,8 pacientes, ¿verdad? Entonces, para finalizar, decimos 12 enfermeras ahora trabajando 5 horas, que es lo que me están diciendo el problema, trabajando 5 horas, atiende 1,8 pacientes multiplicado por 5. ¿Por qué? Porque son 5 horas. Y eso da un total de 9 pacientes. 9 pacientes. Es decir, mira, es lógico. Al comienzo decía que 8 enfermeras pueden en 10 horas diarias atender a 12 pacientes. 12 enfermeras, que son más. Nosotros ahí podemos engañarnos, podemos creer que si son más enfermeras van a poder atender más pacientes. Ah, pero cuidado, es la mitad del tiempo nomás, pues. Ya no son 10 horas, son 5 horas. Y como la mitad del tiempo las cosas ahí no se ven muy claras. Bueno, aquí se ve claramente, solamente pueden atender 9 pacientes. ¿Fijan? Los números nunca engañan. Los números nunca engañan. ¿Mm? Es uno el que se engaña ahí con las situaciones, pero los números no mienten. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿cómo resuelvo el problema? Primero, veo que como está involucrado el tiempo, en este caso horas, ya con eso sé que es un problema de relación inversa. Es decir, si una cantidad aumenta, la otra disminuye. O si una cantidad disminuye, la otra aumenta. ¿Ah? En este caso, enfermeras y pacientes. Si aumentan las enfermeras, disminuyen los pacientes. Si disminuyen los pacientes, aumentan las enfermeras. O sea, así se va. ¿Por qué? Porque está el tiempo. Y lo otro, me están preguntando por cuántos pacientes. Por lo tanto, en la tabla yo ordeno los datos y como me están preguntando por pacientes, ese dato lo coloco al final de la tabla. Al final. No al comienzo, ni al medio, no, al final. Siempre lo que están preguntando se coloca al final de la tabla. ¿Y por qué? Porque es más fácil calcularlo. Es más fácil. Si ustedes lo colocan en otro lugar, se van a perder y no van a poder calcular. Les va a costar mucho. Entonces, mejor al final. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Consulta. Consulta, dígame. Los otros dos ejercicios usted comenzó multiplicando primero. Ya, volvemos. Espérate, lo voy a volver. Y en este comenzó dividiendo. Claro, No porque entiendo. mira, fíjate, mira, a ver, mira, ve la siguiente relación. 8 enfermeras trabajan, atienden, ¿verdad? A 12 pacientes, ¿ya? En las 10 horas. 12 pacientes. Una enfermera, a ver, piensa el sentido común. ¿Va a atender a más pacientes o a menos pacientes? Menos. Menos, ¿cierto? ¿Y cuánto menos? 12 pacientes dividido en 8, porque 12 pacientes lo atienden 8 enfermeras. Las 8 personas, las 8 enfermeras trabajando todas, atienden a 12 pacientes. Pero aquí tenemos trabajando una sola.
Por lo tanto, es 12 pacientes dividido por 8. Y por eso me da que una enfermera puede atender en ese tiempo, 10 horas, atender solamente a 1,5 pacientes. ¿Te fijas? Entonces Ya, ahí divido. ¿Ah? ok. Ya. En el anterior, fíjate, tenemos que de 3 trabajadores, te lo voy a explicar así. 3 trabajadores en 2 horas, ¿cierto? Se tardan 8 días. Un trabajador va a tener que hacer el mismo trabajo de los 3. Por lo tanto, si 3 trabajadores se tardan 8 días, tengo que multiplicar por 3. No puedo dividir por 3. Ya, profe. Porque, ¿te fijas? O sea, mira, el sentido común te va diciendo si es más o menos. Como es inverso, porque está metido el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto es inverso. Si una cosa aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Guíate por eso, guíate por esa relación. ¿Ah? Aquí Ya, disminuimos, fíjate, disminuimos los trabajadores. Eran 3 al comienzo y después 1. Disminuimos trabajadores. Acá tenemos 8 días. ¿Disminuye los días? No, pues, aumenta, al revés. ¿Te fijas? Siempre al revés. Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Mm? ya, ¿Entendió? profe. Gracias. ¿Entendió? Ya, qué bueno. Fantástico, me alegro que haya entendido. Ya. Y los demás también, ¿eh? Les ayuda mucho esto de las preguntas, ayuda mucho a los demás a entender cuando alguien pregunta y le explican, muchos dicen, ah, mira, ahora entendí también. Ah, qué rico, yo también entendí, qué bueno. Entonces pregunten Profe, nomás, pregunten. Sí, dígame. pero ahí dice 8 enfermeras y atienden a 12 personas, a 12 Sí, pacientes. Ahí aumentan sí. también, ¿o no? Es que, a ver, eso te lo dice el problema. O sea, tú vas a un lugar y dices, hay 8 enfermeras y esas te atienden 12 pacientes. Ahora, entonces tú dices, ah, ¿cuánto atenderá una enfermera? ¿Cuántas personas atenderán? Bueno, lo que atienden las 12 dividido en 8, porque son 8 enfermeras trabajando todas. Y tú haces trabajar a una sola. Entonces, a una sola va a tener que atender lo que puede nomás, pues. 12 dividido en 8. ¿Te fijas? 12 dividido en 8. ¿Mm? Ya, profe. Fíjate en el sentido común. El sentido común a ver, te va guiando. Mira, uno no tiene que calcular mecánicamente esto, así ponerse a calcular cosas. No, no, no. Uno tiene que ir pensando qué estás haciendo. Tiene que uno ir pensando qué estoy haciendo con los números, ¿cierto? Eso, ¿qué estoy haciendo? Es como cuando uno tiene plata, o sea, hay que fijarse. Cuando uno tiene plata, dinero, y te metes a un mall, no sé, tú tienes que fijarte muy bien qué estás haciendo con tu dinero. Aquí es lo mismo. Tienes que irte fijando qué estás haciendo con los datos. No puedes empezar a multiplicar, a dividir cosas, no, así no, eso no sirve. Tú tienes que ir pensando qué estás haciendo con lo que estás calculando. ¿Mm? Ya, bueno, eh, ¿se entendió se entendió el ejercicio de las enfermeras? Mira, el sentido común te dice 8 enfermeras, 12 pacientes. Una enfermera, oye, menos pacientes, obvio. ¿Cuánto menos? Bueno, 12 en 8, 1,5 pacientes, ¿verdad? Agarramos el bisturí, lo cortamos por la mitad y le decimos, ya, pase el siguiente. Y, el chiste malo, ya. Veamos el ejemplo 4 ahora. Ejemplo 4. Fanny Romero está escuchando, Fanny, que acaba de entrar. Fanny, parece que no. Ya, Hola, bueno. profesor. Ah, hola, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ya, pongan atención. De nuevo les digo a las personas que están llegando, el ejemplo 3 que acabamos de ver, el de las enfermeras, y el ejemplo 4, este que vamos a ver de las secretarias, que en vez de enfermera ahora son secretarias, pero la forma del ejercicio es exactamente igual, es lo mismo.
Ya, Profe, da entonces, lo mismo como la orden 1, ¿cierto? a ver, ¿qué te están preguntando? En el ejemplo 3, ¿qué te están preguntando? ¿Por qué te están preguntando? ¿Qué cosas te preguntan? ¿Cuántos pacientes pueden Ya, atender ya, esa variable, ¿dónde la colocaría usted? ¿Al comienzo, al medio, al final? al final? Al final, ¿ve? Entonces, usted tiene que ordenar así. Lo que le pregunten, colóquelo al final. Las otras dos cosas usted las puede ordenar ahí, no sé, vos, según su facilidad para calcular, pero da lo mismo. Pueden ser día, después la enfermera y después. Pero siempre al final lo que te están preguntando, siempre, porque así es más fácil calcularlo. Ya, Ya. el ejemplo 4 para las personas que están llegando, no sé, y para los que no escucharon. Ejemplo 3 y 4 en la prueba, se van a encontrar con algo familiar a esto, ¿ya? Muy familiar. Les va a traer recuerdos, digamos así. Ah, mira, me parece haber visto en la clase con el profesor un problema casi igual a este. Y yo diría que es igual, no va. Y no sé, a lo mejor son los mismos números, pero es igual, es lo mismo. ¿Ya? Por favor. Bueno, no digo más para que no. Ya entendieron, me imagino. ¿Entendieron? Díganme sí o no, no sé. Sí, gracias, profe. Ya, ya. Es que me siento abandonado, así como solo cuando no me responden. Bueno, el ejemplo 4 dice, 12 secretarias deben atender a 240 personas en 6 horas. ¿Se fijan? Es que es igual a la anterior, solo que estos son secretarias, no son enfermeras. Y estas personas no son pacientes. Y las horas son otras, pero son horas también. Bueno, se parece un poco al registro civil esta cuestión, ¿eh? 12 secretarias deben atender a 240 personas en 6 horas. La pregunta es, ¿cuántas secretarias se necesitan para atender a 320 personas en 8 horas? Entonces, ¿está involucrado el tiempo acá en este problema? Está involucrado el tiempo, ¿verdad? Ya. Por lo tanto, es una relación inversa, ¿verdad? Si una aumenta, la otra va a disminuir. Eso me guía, eso me ayuda a resolver bien el problema. Si una aumenta, la otra disminuye, o al revés, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas secretarias? Entonces, en la tabla coloco las secretarias al final de la tabla, porque eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces comenzamos. Colocamos los datos del problema. Dice, en 6 horas son atendidas 240 personas, ¿verdad? En 6 horas son atendidas 240 personas. ¿Por cuántas personas? Por 12 secretarias. ¿Fijan? Ahí están los datos del problema. Con eso comenzamos. Entonces, colocamos las variables y lo que nos están preguntando al final, secretarias. Eso nos pregunta. Entonces, reducimos la unidad. La segunda fila colocamos, eran 6 horas, ¿verdad? Ya, colocamos en una hora, eh, son atendidas 240 dividido en 6. 240 personas dividido en 6. ¿Por qué? Porque en 6 horas se atendían 240 personas. En una hora se van a atender menos personas. ¿Cuántas? 240 dividido en 6. O sea, 40 personas. ¿Cierto? En una hora van a ser atendidas 40 personas. ¿Y por cuántas secretarias? Las mismas 12. Son 12 secretarias. Ahora, en una hora, ojo, en una hora es atendida una persona. Una persona.
Y como es una persona, ¿cierto? Y anteriormente eran 40 personas, esas 12 secretarias yo las divido por 40. Claro, las divido por 40. Porque 12 secretarias atienden a 40 personas. Pero ahora estoy hablando de que en una hora, una persona, una sola persona. Entonces, 12 secretarias dividido por 40. Y eso me da un número de 0,3 secretarias. 0,3 secretarias. Y ese dato ya para mí es clave. 0,3 secretarias. Es decir, en una hora es atendida una persona por 0,3 secretarias. Uno dice, oye, pero qué locura, ¿cómo un número menor que uno? Claro, imagínate, po. Si al comienzo, ¿qué decía? Que en 6 horas, 240 personas eran atendidas por 12 secretarias. Entonces, en una hora, y una persona es atendida por 0,3 secretarias. O sea, no es un número loco, es un número, digamos, absolutamente de sentido común. Entonces, con ese dato clave, nosotros calculamos cuánto se demora, cuánto en una hora, ¿verdad? Van a poder ser atendidas 300 personas, 320 personas, en una hora, 320 personas podrán ser atendidas por 320 personas, por lo que atiende una secretaria, o sea, 0,3 secretarias. 0,3 secretaria atiende a una persona, y como son 320 personas, multiplico 320 por 0,3. Y eso da un total de 96 secretarias. Es como mucho, ¿verdad? O sea, imagínate, 96 secretarias para atender a 320 personas. Pero eso pasa porque en una hora, en una sola hora voy a tener que atender a 320 personas. Para eso necesito 96 secretarias. ¿Te fijas? Ahora bien, yo me lo están pidiendo para 8 horas. Ah, entonces la cosa cambia. En 8 horas, ¿verdad? Son atendidas 320 personas. Ahora, ¿por cuántas secretarias? Por 96 dividido en 8. Sí, porque son 8 horas. Por lo tanto, 96 secretarias dividido en 8 me va a dar un total de 12 secretarias. O sea, no cambió el número de secretarias. La misma cantidad de secretarias va a atender a más personas, 320 personas. Pero en 8 horas, en más tiempo. Fíjense, el problema dice que en 6 horas, 240 personas eran atendidas por 12 secretarias. En 8 horas, en más tiempo, son atendidas 320 personas, pero por las mismas 12 secretarias. No cambió. Bueno, una casualidad matemática, una casualidad. Casualidad. No tenía por qué dar lo mismo, pero bueno, dio lo mismo. ¿Se entendió el problema, estimados estudiantes? Se fijan que es muy parecido al anterior, solo que en vez de ¿cómo se llama? De secretarias son enfermeras, y en vez de pacientes son personas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora, la diferencia es que aquí preguntan por... Aquí un poquito, el 4 es un poquito al revés. Es igual, pero es un poquito al revés del anterior. ¿Por qué? Porque aquí preguntan por secretarias, ¿verdad? Te dice que ya. En cambio acá no te preguntan por enfermeras, te preguntan por pacientes.
O sea, que es un poquito al revés. Por eso que los números son distintos, se manejan los números así como que dan diferente. ¿Ah? Pero uno, siguiendo la lógica del cálculo, tiene que hacerlo exactamente igual como está aquí. Ahora, ustedes son del área de la salud, tanto las enfermeras como los veterinarios. Y siempre en el área de la salud van a tener que atender pacientes. Hablemos de los pacientes, las personas, y los pacientes animales, ¿verdad? Entonces, este problema ustedes los van a tener que manejar toda la vida, siempre se van a encontrar con problemas de este tipo. Sobre todo en problemas de salud ambiental, ¿verdad? Salud de las personas. En los hospitales, en los consultorios, qué sé yo. Bueno, este más se parecía a problemas del registro civil, ¿no es cierto? ¿Ah? 240 personas, pero también en los consultorios a veces se junta esta cantidad de personas, ¿verdad? Y tienen que atenderlo en un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? En una